estar aquí enfrente todo el tiempo. Listo. Listo, ya inicié la grabación. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Espero que sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí creo que se han ido conectando más. Y bueno, quedará la grabación también. Yo les voy a hablar entonces de lo que yo hago en investigación un poquito, va a ser un poquito como por encima de muchas cosas, como para darles una visión, digamos, general de algunos temas que tienen que ver con la convección atmosférica, pero por supuesto me van a quedar un montón de cosas por fuera y muchos detalles que no va a haber tiempo de mirar, pero es como para motivarlos un poquito y que vean de pronto, no sé, un tema que pienso yo que es muy apto para físicos y donde de hecho pues hay muchos físicos involucrados y que de pronto pues a algunos de ustedes más adelante les interese incursionar por allí. Entonces, les voy a hablar pues de convección atmosférica y dentro de eso hay como tres temas: simulaciones, observaciones y parametrizaciones. No les voy a dar necesariamente en ese orden. Primero, pues, bueno, digamos, estas tres imágenes que ven ustedes ahí un poquito tratan como de captar esos tres temas. A la derecha arriba ven ustedes una simulación de un sistema de nubes. En el centro es un mapa global de precipitación que es hecha con modelos de simulación del clima, donde la precipitación y en general la convección está parametrizada. Ahora les voy a explicar más o menos qué quiere decir eso. Y a la izquierda abajo es un mapa de identificación de eventos de convección con imágenes de satélites, son observaciones. Y la idea es que pues, uno tiene que de alguna forma combinar un poco esas tres cosas para entender el sistema y entender cómo funciona la convección. Entonces, rápidamente pues, les voy a hablar de qué es la convección, por qué ocurre en la atmósfera. Tenemos este cursor de ahí. ¿Por qué es importante para el tiempo atmosférico y el clima? Que no son exactamente lo mismo, no sé si alguien les ha hablado de eso o no, porque aquí, especialmente en Colombia, confundimos mucho tiempo y clima. Sí. Aquí la gente dice, el clima para el día de hoy es tal, y pues eso no tiene sentido porque el clima es más bien como las estadísticas del tiempo atmosférico, es decir, el promedio, la variabilidad. Entonces, digamos, la temperatura media en Bogotá en enero es de 15 grados centígrados, eso es clima. Pero lo que ocurre en un instante dado, hoy, por ejemplo, está soleado, no está lloviendo, o sea, habrá unos también 15 grados de pronto, eso es tiempo atmosférico. Entonces están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Bueno, luego les voy a hablar de cómo se puede representar justamente la convección en los modelos climáticos y por qué no se puede de pronto simular directamente, y eso es lo que tiene que ver las parametrizaciones. Y luego, por último, algunos ejemplos de investigaciones con simulaciones de observaciones, algunas cosas que he hecho yo con estudiantes de la maestría en meteorología, que también al final les mencionaré un poquito de eso. Entonces, primero, bueno, ¿qué es la convección? Físicos, ustedes saben muy bien que pues, es uno de los tres mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? Tenemos convección, conducción, radiación, principalmente. La convección es uno de esos. Ocurre por el movimiento de un fluido debido a diferencias de densidad cuando estamos en presencia de la gravedad. Esa es la convección y pues el ejemplo típico es la olla calentando agua, ¿cierto? Calentamos la olla desde abajo y entonces eso genera una diferencia de densidad, hace menos denso el agua que está abajo, empieza a subir y la que está arriba es más densa, empieza a bajar y se forma convección. Importante que digamos, una diferencia entre, por ejemplo, con la convección y la radiación es que además hay un transporte de masa. El fluido se está moviendo y está desplazándose. Entonces, eso también no es solamente transferencia de calor, sino también de masa. Y ocurre en muchas partes, no solamente en una olla con agua, sino ocurre en el sol, por ejemplo, ¿cierto? Ocurre en el interior de la Tierra, en el manto, ocurre en la atmósfera y ocurre también en el océano. Y en cada caso, a veces los procesos que generan la convección son un poco distintos. Por ejemplo, en el océano es muy interesante porque el océano es muy estable.
la parte más caliente del océano está arriba, ¿cierto? Porque el océano se calienta por arriba, porque es donde le llega la radiación solar, y la parte más fría está abajo. Entonces, lo más denso en general está abajo y lo menos denso está arriba, entonces es muy estable y lograr convección en el océano no está fácil. Pero ocurre porque, pues por un lado, porque las diferencias, por pequeñas diferencias de temperatura, pero más que eso, por diferencias en la salinidad. Entonces, la salinidad tiene un efecto importante en la densidad del agua y eso es lo que genera la convección y es importantísimo para toda la circulación del océano y para todo el clima, porque el mismo océano funciona como pues, digamos, un buffer del clima terrestre. Entonces es una circulación muy lenta en el océano, la que genera esa convección, y le introduce una memoria de muy largo tiempo al clima, por esa razón. Por ejemplo, ahorita con el calentamiento global actual, gran parte del calor adicional que se está acumulando en el planeta se está yendo al océano y eso pues le da una memoria muy larga de aquí a que ese calor vuelva a, pues digamos que se caliente todo el océano y va a mantener, va a seguir calentando la atmósfera por varios siglos. Entonces es digamos, bien importante esa convección que ocurre allá. Pero entonces, de lo que vamos a hablar aquí no es del océano, sino de la atmósfera, la convección atmosférica. Y pues eso ocurre principalmente porque la radiación solar calienta la superficie y incluso calienta la atmósfera, si se calienta desde abajo y no desde arriba, entonces se vuelve inestable. Vamos a rápidamente hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para que haya convección, para que ocurra la convección? ¿Qué se necesita? Se necesita pues, que haya algún proceso que haga que el fluido se vuelva menos denso abajo, para que suba, o que el fluido arriba se haga más denso, para que baje y se empiece a formar esa circulación en la vertical. Entonces, ¿cómo ocurre eso en la atmósfera terrestre? Para eso voy a ir un poquito a algunos conceptos fundamentales. Entonces, lo primero es el balance radiativo de la Tierra, que es lo que determina la temperatura promedio de la Tierra. Si nos imaginamos que la Tierra es como una roca sin atmósfera, simplemente una roca que está en equilibrio radiativo con el Sol. Es lo primero que uno tiene que mirar para entender la temperatura del planeta. Entonces, digamos, utilizar las leyes de radiación, ¿sí? Stefan Boltzmann, la curva de Planck, ¿cierto? El cuerpo negro. Tener en cuenta que la radiación solar llega a una sola cara de la Tierra, ¿cierto? Entonces tienen un área de superficial de absorción que es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Un área del disco que atraviesa la Tierra. Esta S sería la radiación, el flujo de radiación solar entrante, cuántos vatios por metro cuadrado llegan al tope de la atmósfera del Sol, que eso es como 1360, 1370 vatios por metro cuadrado. Este alfa es el albedo de la Tierra, que tanto esa radiación se refleja, porque solamente nos interesa lo que se absorbe. Entonces, lo que se absorbe es 1 menos ese alfa es como 30%, o sea, 0.3. El resto se refleja por las nubes, por la superficie, dependiendo del tipo de superficie, pero en promedio es como un 30% lo que se refleja de esa radiación solar, que es principalmente en el visible, ¿no? Un poquito en el ultravioleta, pero eso digamos, el grueso está en el visible y un poquito de infrarrojo. Y luego la Tierra, no es un cuerpo negro, pero está a una temperatura más fría, también emite radiación, ¿cierto? El cuerpo negro, pero por su temperatura, esa radiación es de onda larga, ¿sí? Es radiación infrarroja principalmente, emite, eso sí, toda la superficie de la Tierra. ¿Sí? No, recibe solo una cara, pero emite toda la superficie, o sea, 4 pi por r al cuadrado. Y Stefan Boltzmann, sigma por cada 4. ¿Cierto? El balance radiativo se da cuando la misma cantidad la misma potencia entrante es igual a una potencia saliente por unidad de área. ¿Cierto? Entonces uno iguala esas dos y despeja cuál es esa temperatura. Y eso es lo que llamamos la temperatura efectiva. Entonces, esa temperatura efectiva, para el caso de la Tierra, poniéndole esos valores que les decía, y el radio de la Tierra, bueno, el radio de la Tierra no importa porque se cancela allí, da de menos 18 grados centígrados, 255 Kelvin. Entonces, pues, es una temperatura más fría de la que realmente tenemos, ¿cierto? En la Tierra es más bien como 288, como 15 grados centígrados. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que nos faltó ahí? La atmósfera, por supuesto.
Entonces, si miramos otros planetas, por ejemplo, aquí en esta tabla está la temperatura arriba, es esa temperatura efectiva, entre paréntesis está en grados centígrados y la otra es en Kelvin, y la temperatura observada es la que está en la segunda línea. Entonces, fíjense que para la Tierra tenemos aquí 288 la real, 255 la temperatura efectiva por ese balance radiativo, y los distintos planetas hay unos que coinciden y otros que no. Por ejemplo, el Mercurio prácticamente coincide, ¿cierto? 437, 440, en Marte también está muy cercano, pero en Venus está todavía más alejado. Y es por las características de la atmósfera, ¿sí? Entonces aquí tenemos los datos de cuál es la atmósfera. Entonces la atmósfera de Venus es, primero, es casi todo CO2 y es mucho más densa, más pesada que la atmósfera de la Tierra. Digamos, aquí esto está en kilopascales, en la Tierra serían 100 kilopascales, en Venus es 9300, una atmósfera mucho más densa y compuesta de principalmente CO2, entonces tiene un efecto invernadero muy fuerte. Y eso es lo que hace que la temperatura de la superficie pues, sea mucho mayor que la temperatura efectiva. Eso no quiere decir que la temperatura efectiva no sea real, es la temperatura efectiva que uno vería desde el espacio, desde afuera. Pero porque uno está viendo ya es toda la atmósfera y no solo la temperatura de la superficie. Pero entonces, los planetas que casi no tienen atmósfera o no tienen atmósfera, pues sí coinciden esas dos temperaturas. Porque, digamos, es un principio ahí clave que funciona, ese balance radiativo. Entonces, ¿qué es eso del efecto invernadero? Bueno, resulta que la atmósfera, en el caso de la Tierra, es casi transparente a la radiación de onda corta, o sea, la radiación solar. La radiación solar atraviesa la atmósfera casi sin ser absorbida. ¿Sí? No 100%, pero sí como un 80%, digamos. Pero eso opaca la radiación infrarroja. Entonces, la Tierra, por estar a una temperatura cercana a los 15 grados centígrados, pues emite radiación en el infrarrojo. Y esa es absorbida por la atmósfera. ¿Y por qué? Porque en la atmósfera tenemos un montón de vapor de agua, que es una molécula que le gusta empezar a vibrar de esa manera y a rotar de distintas formas. Y cada modo de vibración y de rotación coincide con una cierta cantidad de energía, ¿cierto? Que corresponde a una longitud de onda. Y todas esas longitudes de onda están en el infrarrojo. Entonces, cuando la molécula de vapor de agua se encuentra con esa radiación saliente de la Tierra, pues la absorbe y se pone a vibrar y vuelve a emitir esa radiación, pero entonces la emite tanto hacia arriba como hacia abajo. Y finalmente, pues lo que ocurre es que podemos hacer un siguiente modelo de balance radiativo teniendo en cuenta una capa atmosférica. Entonces, esto sería decir, bueno, tenemos en realidad una temperatura en la superficie y una capa atmosférica que absorbe, le podemos poner incluso que absorbe un pedazo de la radiación solar que entra por aquí, lo que está en azul sería la radiación solar. Entonces absorbe un poquito de esa radiación, el resto llega a la superficie y se refleja en la parte con el albedo, ¿cierto? Y el resto se absorbe en la superficie. La Tierra entonces tiene una temperatura por la cual emite radiación infrarroja sigma por T sub G a la 4, ¿cierto? La atmósfera entonces absorbe una parte de esa radiación, que podemos asignar un coeficiente de absorción de onda larga, ¿sí? Que sería este epsilon. Absorbe esa cantidad de radiación y emite, pero entonces a otra temperatura ahora, T sub A, emite sigma por T sub a la 4, multiplicado por ese mismo coeficiente de absorción, que es el mismo coeficiente de emisión por la ley de Kirchhoff, si se acuerdan, de las leyes de radiación. Bueno, el caso es que eso es un sistema, no lo vamos a hacer aquí en detalle, pero pues es sencillo, es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, pero en realidad son 2 ecuaciones nada más, son combinaciones una de las otras. Y uno lo puede resolver con estos valores, ¿cierto? Dándole un valor al albedo, al coeficiente de absorción de onda corta, al coeficiente de absorción de onda larga en la atmósfera, y obtienen estas dos temperaturas que ya se empiezan a acercar mucho más, ¿sí? La atmósfera en realidad está a 245.8 Kelvin y la superficie de la Tierra a 284.5. Todavía es un modelo muy sencillo, pero ya se empieza a acercar más a los datos reales, porque estamos teniendo en cuenta que hay un efecto invernadero por la atmósfera que está cubriendo la Tierra, que absorbe y remite la radiación, pero la remite en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, pero ¿a qué va todo esto? Bueno,
si miramos la radiación terrestre en el tope de la atmósfera, es decir, lo que me dio un satélite que está mirando hacia la Tierra y ve qué tanta radiación sale en distintas longitudes de onda. Entonces uno esperaría, digamos, si la superficie está más o menos a 300 Kelvin, esta sería la curva de Planck para los 300 Kelvin, para un cuerpo negro a 300 Kelvin. Entonces hay longitudes de onda donde más o menos coincide, pero hay otras donde hay menos radiación saliendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está justamente absorbiendo la atmósfera, los distintos componentes que absorben radiación infrarroja. Entonces el vapor de agua es el principal, el CO2 también, pero el vapor de agua es el más abundante, digamos así. Es el responsable de que no estemos aquí a menos 18 grados centígrados, sino 15 en promedio. Y pues cada uno de esos bajonazos aquí pues son esos bandas de absorción de los distintos componentes. Bueno, pero entonces, ¿uno qué puede hacer? Hacer un modelo un poquito más, ir un paso más allá del modelo que les acabo de mostrar y no asumir que es una sola capa atmosférica, sino que son muchas. La atmósfera, por supuesto, es un continuo. Entonces le ponemos muchas capas y a las distintas capas le podemos asignar distintos componentes. Por ejemplo, el vapor de agua, que es esta línea azul, está distribuido principalmente en la parte de abajo de la atmósfera. Entonces, en los primeros 5 o 10 kilómetros está todo el vapor de agua, pues ya hay un poquito, que es el más importante. Pero en cambio, el dióxido de carbono, por ejemplo, está por igual en todas partes. ¿Sí? Está bien mezclado. Entonces, uno puede hacer un modelo, lo que se llama el modelo de equilibrio radiativo, de balance radiativo. Y eso fue lo que hizo Siguro Manabe, se ganó el premio Nobel de Física el año pasado, pues sí, el año pasado. Por allá en los años 60. Empezó haciendo modelos de balance radiativo para entender la estructura vertical de la atmósfera y cómo la radiación determina la temperatura de la atmósfera, en parte, ¿no? Entonces, es un modelo básicamente numérico, iterativo, porque va ocurriendo en una capa, afecta a la otra y sucesivamente, entonces hay que hacer varias iteraciones, muchas iteraciones del modelo, pero es esencialmente repetir lo mismo que los mostré ahorita con una capa, pero con muchas capas. Y uno lo que obtiene al final es un perfil de temperatura para la atmósfera únicamente a partir de balance radiativo, asegurándose que cada capa esté en equilibrio radiativo. El resultado es algo así como esta figura a la izquierda. ¿Sí? Entonces, tenemos los primeros más o menos 10 kilómetros, la temperatura va disminuyendo rápidamente, luego empieza a aumentar. ¿Sabe por qué aumenta después de esto es lo que llamamos la tropopausa? De aquí para abajo es la troposfera y de aquí para arriba es la estratosfera. ¿Saben por qué la temperatura vuelve a aumentar hacia la estratosfera? Radiación solar, porque se devuelven la radiación que Pues la radiación solar llega hasta la superficie. ¿Rayos cósmicos? No. 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 Por el ozono. La famosa capa de ozono en la estratosfera. El ozono, entonces, o sea, sí es la radiación solar, pero es porque allá se encuentra con el ozono, pues se produce el ozono por la misma radiación ultravioleta que disocia el oxígeno, entonces se genera ozono, y el ozono absorbe esa radiación ultravioleta y se calienta. Entonces se genera, hay una fuente como a 50 kilómetros más o menos de altura, una fuente de calor que es por esa disociación del ozono y del oxígeno, que se da ya por radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta es una fracción pequeña de toda la radiación solar. La mayoría de la radiación solar está en el visible y no en el ultravioleta. Entonces eso es lo que hace, y por eso el modelo predice eso, porque el ozono es este que está acá. El ozono tiene una distribución que es mayor aquí arriba en la estratosfera, entonces eso es lo que hace que se caliente, incluso en el modelo sencillo de equilibrio radiativo. Pero bueno, básicamente esa es la solución de equilibrio radiativo. ¿Sí? La temperatura disminuye aquí con la altura hasta la tropopausa y luego vuelve a aumentar por ese ozono que aparece allí. La distribución de temperatura real es más bien como esta. ¿Sí? Entonces fíjense que se parece, pero hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, la temperatura aquí en la superficie está llegando casi a 340 Kelvin, o 330, digamos, que es muy alto, ¿no? Son como 50 grados centígrados. Ese resultado de balance radiativo ya se nos fue para el otro lado, ¿cierto?
Y la temperatura aquí en la tropopausa es muy baja, llega como a 190 Kelvin, mientras que en la realidad está por aquí en 215 o algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este perfil de temperatura aquí de la troposfera es muy inestable para la convección, porque está muy caliente abajo y muy frío arriba. Entonces, en ese modelo no estamos teniendo en cuenta la convección, por eso no nos da bien, porque en la atmósfera, en la realidad, pues la radiación trata de hacer eso, pero la convección se encarga de enfriar la superficie, llevando aire hacia arriba, y calentar la tropopausa, llevando ese aire frío hacia abajo. Entonces, la convección es clave para entender, digamos, el perfil real de la temperatura en la atmósfera. Entonces, ese perfil que predice ese el modelo de balance radiativo es muy inestable para la convección. Y si uno hace el balance energético de la Tierra, que ya es teniendo en cuenta todo, no solamente radiación, esto es del último reporte del IPCC, básicamente esto es, a partir de muchos datos globales se estima cuánta energía está llegando del Sol, cuánta energía se absorbe. Por ejemplo, aquí llegan 340 vatios por metro cuadrado del Sol en promedio, 80 se absorben en la atmósfera, 185 llegan hasta la superficie, 160 se absorben en la superficie, 25 se reflejan desde la superficie, esto sería como unos 75 que se reflejan desde las nubes, y luego en onda larga tenemos 398 que se emiten desde la superficie, pero aquí se absorben un montón, de los cuales 239 logran salir, pero se reemiten más bien. Hay una parte que logra salir sin ser absorbida, pero el resto se está reemitiendo en temperaturas, desde temperaturas más bajas hasta una atmósfera, y se remite hacia abajo 342. Fíjense que esta parte de radiación de onda larga es muy importante, y por eso es que esto va a poner global. Cualquier pequeño cambio en el componente de la atmósfera pues genera más radiación que llega hacia acá, así todo esto sigue igual. Pero entonces, el caso es que esa parte, ese balance radiativo no cierra si no tenemos en cuenta lo que hace la convección, que son estos dos pedacitos de acá. Que es, por un lado, por la convección que simplemente transporta ese aire, digamos, más caliente de abajo hacia arriba, pero la evaporación tiene juega un papel muy importante también, porque el calor latente, ya saben que para evaporar agua se necesita mucha energía, y esa energía se libera cuando se vuelve a condensar. Entonces, la evaporación de la superficie enfría muy eficientemente la superficie, luego la convección lleva ese vapor de agua hacia arriba, se forman las nubes, cuando se forman las nubes se condensa esa agua y se libera el calor latente, entonces se calienta donde se forman las nubes, y así digamos, eso es un transporte muy efectivo de calor de la superficie a la atmósfera, y eso cierra todo ese balance energético de la Tierra. Entonces, la convección enfría la superficie, calienta la atmósfera y además redistribuye los componentes, porque también está moviendo el vapor de agua, que es el componente más importante radiativamente. Entonces, fíjense que todo está conectado nuevamente, porque al redistribuir el vapor de agua, eso también va a tener un efecto en la radiación, en todo el balance radiativo. Entonces, todo está acoplado con todo. Entonces, hay que tener en cuenta absolutamente todo. Bueno, el caso es que la convección atmosférica entonces es muy importante también. ¿Por qué? Porque pues, forma las nubes. Y yo quería hacer un pequeño experimento, no sé si va a funcionar. Vamos a ver. Con una botellita de agua. Vamos a tratar de hacer una nube en una botella. A ver si tengo la tapita aquí. Bueno. Entonces, esto es simplemente una botellita con... Bueno, ¿será que prendo la cámara para que todos vean allá? No sé si... Bueno, ¿qué dice acá? A ver, aquí prendí la cámara, vamos a ver si... Espero que estén viendo. Entonces, simplemente es una botella con agua y voy a aumentar la presión dentro de la botella aquí con esta bomba de aire para inflar bicicletas. Tiene un tricito de agua en el fondo, eso es todo.
hay que mirar que quede con buena presión, pero que no se escape el aire y se mantenga. Y dejémosle ahí un segundito para que el agua se evapore y se sature el aire, que llegue cercano al 100% de humedad relativa del aire de adentro. Y mientras tanto les cuento qué es lo que está allá en esa imagen. Entonces, bueno, es por supuesto una nube convectiva, que vamos a decir nubes de desarrollo vertical, se les llama en meteorología, porque son nubes que van desde los niveles más bajos, cerca de la superficie, hasta puede estar llegando ya a la tropopausa, es decir, aquí en el trópico, unos 15 a 20 kilómetros de altura. Y esas nubes pues crecen de abajo para arriba. ¿Crecen cómo? Porque justamente por la inestabilidad de la atmósfera, el aire abajo se hace menos denso, empieza a subir. ¿Qué pasa cuando sube? La presión disminuye, ¿cierto? Porque hay menos columna de aire encima. Cuando disminuye la presión, pues el aire se expande. Entonces imagínense que pudiéramos ver como un volumen de aire que está subiendo. En meteorología llamamos una parcela de aire. Esa parcela de aire empieza a subir y se expande porque la presión disminuye. Pero, ¿cómo hace para expandirse? Tiene que hacer trabajo, ¿cierto? Necesita energía. ¿De dónde saca esa energía? De la temperatura, ¿cierto? Digamos que en el caso idealizado asumimos que es un proceso adiabático. Entonces, no hay intercambio de calor, digamos, la radiación no absorbe, porque la radiación de onda corta no se absorbe casi por los componentes de la atmósfera, entonces asciende adiabáticamente, entonces se tiene que ir enfriando por el hecho de que se está expandiendo. Y uno puede, con puras leyes de termodinámica sencillas, calcular qué tanto se enfría exactamente una parcela de aire cuando sube por la atmósfera. Y resulta que eso da un valor que es la gravedad sobre el calor específico a presión constante, que es sobre C, que son más o menos 10 grados centígrados por kilómetro. Entonces, uno sabe que esa es la temperatura que se va a enfriar una parcela de aire seco que va ascendiendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en realidad no es aire seco, ¿cierto? Aquí abajo hay mucha humedad. Incluso cuando estamos sobre el continente hay mucha humedad. Entonces, ese vapor de agua llega a un punto en que como la parcela de agua se va enfriando, se satura. Llega, porque ustedes saben que la humedad relativa depende de la temperatura también. Entre más caliente esté el aire, más vapor de agua puede contener antes de llegar al 100% de humedad relativa. Pero si yo la enfrío, entonces se va a saturar antes. Entonces al enfriarse, en algún momento se satura, y si yo la sigo subiendo, pues ya empieza a condensarse el agua y se libera calor latente. Entonces ya no se enfría de 10 grados centígrados por kilómetro, sino un poco menos, porque se está liberando calor latente. Y eso, dependiendo de cómo esté la temperatura de su entorno, puede hacer que la parcela de aire se acelere, ¿cierto? Si cada vez que va subiendo, digamos, se enfría menos que su entorno, va a estar más caliente, va a estar menos densa y va a acelerarse. Entonces, depende de cómo esté el perfil de temperatura, se van a poder formar esas nubes de convección o no. Entonces, por eso es tan importante también medir. Pero básicamente es el proceso de formación de la precipitación. El aire sube, se enfría, se condensa el agua, se forman goticas de agua. Las goticas empiezan a crecer por procesos microfísicos que también son muy complejos. Y cuando ya son suficientemente grandes, pues se caen y esa es la lluvia. Y si además la nube llega hasta lugares tan altos como esos, pues se congelan las gotas y se puede formar nieve, granizo, y dependiendo de las condiciones, esa nieve, granizo puede llegar hasta la superficie o se derrite antes de llegar a la superficie. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Voy a tratar de... Ahí se formó una nube, no sé si alcanzan a ver. Sí, Se ve como una nube, neblina, que se formó. Ya se fue. Pero lo único que hice yo ahí fue, pues al aumentarle la presión, pues
tengo un volumen de aire a una presión un poco más alta con agua, de manera que empieza a evaporarse hasta que llega al 100% de humedad relativa. Cuando la destapo, se expande y en esa expansión se enfría un poquito y al enfriarse, pues ya digamos, la humedad relativa aumentaría más del 100% y ahí es cuando se condensan las gotitas de agua y se forma una nube. Y eso es lo mismo que ocurre en la atmósfera, digamos que más despacio que esto. Pero esto mismo pasa, por ejemplo, ustedes han visto los aviones, a veces en las alas alrededor se forman nubes como instantáneamente que ahí mismo se vuelven a desaparecer, porque hay compresiones y expansiones que ocurren muy rápidamente y si hay suficiente humedad se pueden formar las gotas de agua. Bueno, entonces, esto es lo que hace uno, digamos, para el pronóstico del tiempo. Aquí en el trópico es muy útil mirar cómo es el perfil de temperatura en la vertical. Entonces aquí en el aeropuerto del Dorado, por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana se lanza lo que llamamos una radiosonda, que es un globo, como este que está ahí, con un sensor amarrado al globo. Y este globo sube hasta incluso más de 50 kilómetros a veces, tomando datos de temperatura, de presión, de vientos, todo eso. Pero aquí todo lo que les voy a mostrar, estos son, los llamamos unos diagramas termodinámicos. La curva roja es de temperatura del aire y la curva verde es la temperatura del punto de rocío. En la vertical esto es presión, en hectopascales, y en la horizontal es la temperatura, pero hay que tener cuidado porque la temperatura ahí tiene los ejes inclinados, 45 grados. Entonces, por ejemplo, 20 grados centígrados es esta línea de acá. Luego 10, o sea, está inclinado. Eso, digamos, tiene una... La razón es que el área dentro de esos diagramas termodinámicos es proporcional a la energía. Entonces, sirve para eso. Y bueno, los meteorólogos inventaron estos diagramas hace muchos años y ya es costumbre. Y hay un poco de líneas ahí detrás que resultan muy útiles. Ahorita les explico algunas de esas. Pero esencialmente lo que uno ve ahí es, bueno, cómo va cambiando la temperatura a medida que va subiendo, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí a las 7 de la mañana empezó tal vez en unos 11 grados centígrados, 12 grados centígrados, y luego aquí como que se quedó constante en pedazos, pero luego sigue disminuyendo, por aquí arriba está llegando a, esto sería menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, bueno. Y la temperatura del punto de rocío lo que me está diciendo es, donde estos dos están muy cerca, quiere decir que el aire está más saturado, o sea, hay más humedad, y donde están más separadas es más seco el aire. Entonces aquí hay una capa de aire seco por aquí entre los 500 y pico de hectopascales y 300, pero cerca de la superficie está bastante húmedo. Esto era el 6 de noviembre, como el sábado, creo, a las 7 de la mañana. Luego, fíjense, a la 1 de la tarde, también en estos días, el IDEAM está lanzando 2 radiosondas al día, eso es un lujo. Que puedan hacer eso, porque claro, cada radiosonda es costoso. La partico se cuesta como $100 y se pierde. Entonces, y el globo y el helio y el... Bueno. El caso es que, fíjense que el radiosondeo de la 1 de la tarde se parece bastante, excepto por aquí está un poco más seco el aire arriba. Y en la superficie, pero fíjense que en términos de la temperatura, lo que cambió aquí es la superficie. Pasó de estar aquí abajo, digamos, en la superficie estaba como en 11, 12 grados, y aquí llegó, digamos, a unos 18. Entonces, alturas son 10 de campo. Esto es, sí, claro. El nivel del mar estaría aquí abajo. Como estamos en Bogotá, arrancamos aquí en 750 hectopascales. Por eso los radiosondeos a nivel del mar llegan hasta abajo, aquí no podemos llegar tan lejos. Pero entonces, uno diría, bueno, que mirando el radiosondeo a las 7 de la mañana, ¿será que esto es inestable o no? Entonces, uno puede hacer un cálculo teórico que hacen los meteorólogos todos los días del ascenso de la parcela. Entonces, es decir, bueno, arranquemos con el aire que está aquí abajo en la superficie y miremos si esa parcela es estable o inestable en ese perfil de temperatura que midió la radiosonda. Entonces uno llega y hace esto. Dice, bueno, el punto más inestable sería este, y la parcela ahí ya está saturada, entonces asciende por estas líneas que aparecen aquí como verdecitas, que es el adiabático húmedo. Uno puede calcularlas teóricamente.
qué tanto se enfría una parcela que está saturada de vapor de agua. A medida que va subiendo, se va condensando, se libera el calor latente, entonces dependiendo de la temperatura y la presión, sigue por estas líneas que son así como curvitas. Pero si es aire seco, asciende por estas rojas, que es el adiabático seco. Entonces, por eso son toda esa cantidad de líneas ahí detrás. Si miramos en el radiosondeo de la 1 de la tarde, entonces empieza por aquí y aquí es aire seco todavía, porque fíjense que está muy lejos el punto de rocío. Entonces, ese aire seco va subiendo por el adiabático seco hasta que aquí se satura porque llega, eso también es parte de cómo está calibrado este diagrama, al punto donde la razón de mezcla es la misma que la que tiene en superficie, pero que corresponde a 200% de humedad relativa. Entonces, a partir de ahí sube por este lado. O sea, hay una diferencia entre estos dos muy grande y es que esa parcela teórica que estaría subiendo por acá, en todo este pedazo, está más caliente que la atmósfera que lo rodea. La temperatura está a la derecha de la línea roja. Entonces, si está más caliente, es menos denso. Va a tener una fuerza de flotación que la va a acelerar. Entonces, uno esperaría que si, básicamente, si logra llegar hasta aquí, va a seguir subiendo sola y va a generar una nube convectiva. En cambio, esta de las 7 de la mañana no, porque fíjense que aquí está es prácticamente más fría que la atmósfera. Aquí está como igual, pero el resto está siempre más frío. Entonces, le va a quedar muy difícil subir. Entonces, digamos, esta situación de la 1 de la tarde sí indicaría una probabilidad de convección por de tormentas, mientras que el mismo día a las 7 de la mañana no. ¿Por qué ocurre eso? Porque, claro, aquí sabemos que los aguaceros siempre caen en la tarde y es por eso, porque la superficie se calienta, se vuelve inestable y empieza a haber convección. Entonces, de hecho, ese mismo día, aquí hay un video, vamos a ver si funciona. Ahí está. Ese es el mismo día, empezó ahí 8 de la mañana. Fíjense la cantidad de nubes que hay, pero todavía no hay precipitación. 9, 10 de la mañana. Las nubes son un indicativo de que hay convección. Porque esas nubes, pues fíjense que todas son nubes de desarrollo vertical, solo que empiezan a formarse de a poquitos. Ahí ya vamos llegando a la 1 de la tarde. Ya está lloviendo. Y ahí se soltó el aguacero a las 2 de la tarde. Entonces la convección es realmente clave, y especialmente aquí en el trópico, donde la fuerza Coriolis es muy pequeña y no se pueden sostener los sistemas de presión que estaban acostumbrados a escuchar en latitudes medias y altas. Los sistemas de alta y baja presión que se forman en latitudes medias y altas. No, aquí no se forman, porque la fuerza Coriolis es la que permite que se formen, que haya circulaciones y que no se, digamos que cuando yo tengo una alta presión y una baja presión, eso genera una fuerza que tiende a ir a mandar el aire de donde hay alta presión a donde hay baja presión. Si no hay fuerza Coriolis, pues se genera un viento, que es ese aire moviéndose hacia la baja presión y se equilibra la presión. Pero si hay fuerza Coriolis, la fuerza Coriolis desvía ese aire que tiende a ir hacia la baja presión y lo desvía ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del hemisferio, y entonces se puede mantener esa diferencia de presión. Aquí no tenemos eso, entonces lo único que genera realmente en mal tiempo es la convección, y la convección, como ustedes pueden ver en ese video, es muy caótica, es muy aleatorio. Entonces lo único que uno puede mirar es, bueno, hay probabilidad de que haya convección o no, pero saber dónde se va a formar y a qué horas es muy difícil. Pero entonces ahora vamos a una escala más grande. A escala global, esto es una imagen que muestra el promedio de precipitación medida con un satélite TBMN. Entonces, a partir de esa información del satélite, uno puede reconstruir cómo es la precipitación promedio, casi a nivel global. En las altitudes muy altas no hay datos del satélite, pero le da una idea de cómo está distribuida. Entonces hay unas bandas de precipitación más alta, por ejemplo, aquí cerca del Ecuador, ¿cierto? Aquí en el Pacífico colombiano hay lugares donde llueve muchísimo, el máximo muy fuerte. Por aquí en lo que se llama la piscina caliente del Pacífico, en otra parte de Indonesia también hay bastante precipitación, pero hay como una organización muy particular. No es que yo aleatoriamente o por igual de todas partes el promedio, sino que hay una distribución muy particular. Y eso tiene que ver con dónde es que se genera
la convección por distintas razones, por la circulación general, como son los vientos a escala global. Y pues eso pues uno quisiera poder representar eso, poder simular eso también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Pues es bien interesante y bien útil lograr simularlo, y eso se hace con los modelos globales, los modelos de simulación global del clima o del tiempo. Que básicamente, ¿qué son? Pues es coger el planeta Tierra y discretizarlo, hacer una grilla, tanto en la atmósfera como, pues, depende de a qué nivel queremos llegar, también hay que incluir el océano, también hay que incluir los continentes, el suelo, la vegetación, el hielo. Eso se crece exponencialmente de forma muy rápida. Pero si nos centramos, digamos, únicamente en la parte de la atmósfera, pues básicamente tenemos unas ecuaciones, lo que llamamos las ecuaciones primitivas: conservación de cantidad de movimiento, stocks, fluido, conservación de energía, conservación de masa. Son ecuaciones pues no lineales, hay que resolverlas numéricamente, entonces métodos numéricos para resolverlas, dependiendo del tipo de grilla. Hay modelos también espectrales, hay todo un mundo allá adentro en términos de simulación de eso, y un desarrollo que lleva pues décadas en esto. Bueno, esos modelos, entonces, necesariamente pues tienen que tener una atmósfera, ¿cierto? Hay que modelar la atmósfera. Uno puede simular una atmósfera independientemente si le pone condiciones de frontera, ¿no? Entonces, en el océano uno le puede poner condiciones de frontera y bloquearse que está en el océano, pero también puede acoplarlo al modelo del océano. También lo puede acoplar a un modelo que tiene en cuenta el hielo marino, cómo se forma el hielo marino, dónde se forma, cómo se mueve el hielo marino, porque tampoco es estático. Los glaciares, el suelo, hay una capa del suelo que también es importante para la evaporación, para la temperatura del mismo suelo, la vegetación es importante. Entonces, cada uno de esos se vuelve como un componente adicional, y súmenle ahí todo lo que ustedes quieran. Hasta incluso podrían meterle la componente humana, de las emisiones, el cambio del uso del suelo, la agricultura, bueno. Pero pues desafortunadamente uno no puede modelar todo o simular todo directamente en un modelo de esos. Entonces, por ejemplo, la convección es uno de esos procesos que no son necesariamente fáciles de simular en un modelo global. La microfísica, cómo se forman las gotitas de agua, lo que acabamos de hacer ahí con la botella, cómo se forman esas gotitas de agua, es un proceso que ocurre a escalas muy, muy pequeñas. Entonces, lograr simular eso en un modelo que tiene una grilla de kilómetros, pues no se puede. La turbulencia, la radiación, cómo interactúa la radiación con las nubes, por ejemplo, es un problema gigante. Y no todo lo podemos simular directamente, entonces hay que parametrizar. Ahí es donde viene la parte de las parametrizaciones. Entonces, digamos que para explicarles un poquito qué es la parametrización, específicamente de la convección. Lo que ustedes ven ahí es una imagen de satélite en algún lugar por ahí del Amazonas. Y pues claramente se ven nubes, ¿cierto?, de distintos tamaños. Se ve al fondo la superficie, se alcanza a ver por aquí un río, no recuerdo qué río es, puede que sea el Amazonas, no, tal vez no. Pero fíjense que la escala espacial de las nubes varía mucho, ¿no? Hay unas nubes muy pequeñitas, hay otras nubes más grandes, hay por aquí una que casi alcanza a ocupar una grilla de estas. Esa grilla que dibujé ahí es de 100 kilómetros. Entonces, en 100 kilómetros, fíjense que hay nubes que pueden cubrirlas todas. Hay situaciones en las que a veces incluso un sistema de nubes podría cubrir toda esta área. Pero muchos de esos son mucho más chiquiticas que ese tamaño de grilla. Y ese tamaño de grilla, esos 100 kilómetros, es el tamaño, digamos, típico de un modelo global del clima. Porque si queremos que sea global, pues imagínense, o sea, ya con 100 kilómetros son muchos. Y hay que tener también en la vertical una discretización. Entonces, lograr reducir eso a un tamaño donde yo pudiera simular cada nube de esas o cada pedacito de nube, porque para armar una nube ya necesito pedacitos de nube. Entonces, es imposible. ¿Sí? Yo necesito parametrizar la convección a partir de datos que tengo solo, digamos, un valor de temperatura, un valor de vientos, un valor de presión en cada grilla de esas. Y eso es lo que trato de hacer con las parametrizaciones. Incluso, si hacemos una discretización adicional, esa subgrilla sería algo así, de 10 kilómetros.
Aún así, todavía no es suficiente para poder representar las nubes bien y el desarrollo vertical de esas nubes. Y estas son, digamos, las escalas típicas, digamos, de lo que se utiliza hoy en día en predicción numérica del tiempo global. Hay unos centros que hacen modelos globales para predicción del tiempo, es decir, para escalas cortas. Hacen simulaciones a 6 horas, a 12 horas globales. Ahí utilizan una grilla de 9 kilómetros en el centro europeo, que es como los que tienen la mayor resolución, 28 kilómetros en el NCEP, que es en Estados Unidos, y en Japón el JMA es 18 kilómetros. O sea, realmente incluso a esas escalas no se logra simular la convección directamente, entonces hay que parametrizarla. Hay que tener un modelo conceptual sencillo que me permita decir cuando la temperatura es tal y la humedad es tanto, ahí va a haber convección o no, y esa convección va a generar precipitación o no, qué tanta precipitación, solo a partir de esa información. Y si nos vamos a los modelos de clima, que para simular el clima se necesitan simulaciones mucho más largas, décadas o siglos o incluso milenios a veces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues la resolución va del orden de 100 kilómetros o 1 grado. Entonces, ahí menos se puede simular la convección directamente, hay que parametrizarla. Entonces, ¿cómo es que se parametriza la convección? Entonces, pues básicamente hay un modelo conceptual de cómo funciona una nube. La idea siempre ha sido pues que una nube se forma con corrientes ascendentes. Las corrientes ascendentes, pues básicamente uno dice, pues la nube es una corriente ascendente. Y eso se va mezclando con su entorno, la nube va creciendo, cuando ya adquiere un cierto tamaño empieza a precipitar y se forman corrientes descendentes. Pero la forma más sencilla de imaginarse una nube, esto lo propuso Stommel por allá en 1947, es decir, pues es una corriente ascendente, lo que llamaba una corriente de arrastre, porque va mezclando, va arrastrando aire de su entorno, se va mezclando con su entorno, y eso es lo que forma la nube. Más adelante, por acá, en los 70, Arakawa y Schubert desarrollaron una parametrización basada en esa misma corriente ascendente, pero poniéndole varias corrientes ascendentes en cada punto de grilla, digamos, en cada casilla, ¿sí? Con distintos coeficientes de arrastre. Ahí empiezan a aparecer un montón de coeficientes y parámetros que por eso se llaman parametrización. Entonces, ¿qué tanto se mezcla cada una de esas corrientes con su entorno? ¿Cuál es la velocidad de ascenso de una nube típica, dependiendo del grado de inestabilidad que haya en la atmósfera? Bueno, a partir de ahí se han desarrollado prácticamente todas las parametrizaciones de convección que se utilizan incluso hoy en día. Y llevamos como 50 años con ese modelo conceptual detrás. Las parametrizaciones han vuelto, eso sí, gigantes, llenas de parámetros, complicadísimas, pero el modelo conceptual detrás siempre es una corriente ascendente que entra a cada nube. Y una corriente, digamos, bastante laminar, ¿sí? Sin tener en cuenta que puede haber mucha turbulencia, todo eso, sino todo pues tratando de mantenerlo sencillo. Y eso funciona bastante bien. Entonces, la imagen que les había mostrado al comienzo es esta de la izquierda, es coger esos modelos del clima y a partir de ellos tratar de reproducir cómo es la precipitación, la distribución de la precipitación a nivel global. Esta es la de los satélites a la derecha, y fíjense que pues coincide, ¿cierto? A grosso modo coincide, se logra reproducir la distribución espacial de la precipitación. Claro, con menos detalle porque la resolución de las simulaciones no da para más, pero se logra reproducir bien cómo es que está distribuida la precipitación globalmente. Entonces, funcionan esas parametrizaciones, pero pues no del todo. Hay mucho por mejorar. No podemos entrar en detalle de todos los detalles que pueden mejorar, pero aún hay muchas cosas que no funcionan bien, que en algunos lugares, por ejemplo, que la convección no se simula a la hora que ocurre realmente, sino más temprano o más tarde. La distribución vertical de las nubes no siempre es la misma, entonces a veces tienen que moverle un parámetro para cuadrar esto, pero entonces empeoran otro. Entonces, todavía hay mucho por mejorar en esas parametrizaciones y básicamente lo que hace falta es entender mejor la convección, ¿cierto? Para desarrollar mejores parametrizaciones. Y eso se puede hacer tanto con simulaciones, pero entonces ya estaríamos hablando de simulaciones de alta resolución donde yo se pueda simular, donde sí se puede directamente simular la convección, o también con observaciones, y lo ideal es pues combinar las dos.
Entonces, bueno, rápidamente les muestro aquí un poquito, simulaciones. Entonces, yo he hecho algunas simulaciones de nubes, lo que se llaman Large Eddy Simulations, donde uno utiliza un modelo, los mismos que se utilizan para pronóstico del tiempo y del clima, pero en una configuración distinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí este dominio, lo vamos a poner a andar. Ese dominio tiene 20 kilómetros por 20 kilómetros, algo chiquitico. Entonces, con una resolución ahora sí de unos 65 metros. Entonces, ahí sí ya puede uno directamente simular la dinámica de las nubes. Un paso de tiempo de medio segundo. Entonces, ahí sí se puede, y uno puede, digamos, estudiar la dinámica de esas nubes para luego, digamos, informarse mejor a la hora de hacer las parametrizaciones para los módulos donde hay que parametrizar. Pues bueno, esto es una visualización de una de esas simulaciones. Lo que es azul es la precipitación, la lluvia. Y funciona muy bien, son bastante realistas esas simulaciones. Entonces, una de las cosas que yo he hecho en los últimos años es coger simulaciones de esas y analizarlas. Entonces, el modelo ya está desarrollado por allá, uno no le mete mucho la mano a eso porque eso son demasiado complejos para digamos, pensar uno en desarrollar su propio modelo de nubes. Pero lo que uno puede hacer es cambiar algunas cosas pequeñas y analizar los datos de salida que son gigantes de estos modelos. Entonces, de ahí han salido unos 3 o 4 papers, básicamente mostrando que pues, las nubes, ese modelo conceptual de una nube como una corriente ascendente ya pues, es bonito y todo, es muy sencillo, pero no es muy realista porque las nubes en realidad están llenas de turbulencia. Cuando uno se pone a mirar cómo son esas corrientes ascendentes, se encuentra con esto de acá, que son más bien como burbujas que van subiendo y son más episódicas, no son tan estacionarias, son como turbulencias, ¿cierto? Y tienen una cierta circulación muy particular. Esos se llaman, son unos vórtices. Ese tipo de circulación tiene implicaciones fuertes en términos de cómo se mezcla la corriente ascendente con su entorno, que es muy distinto a cómo se mezcla una corriente como esta. Entonces, la idea que digamos que se está haciendo hoy en día es como tratar de integrar este tipo de modelos conceptuales en las parametrizaciones de convección para que sean un poco más realistas y funcionen mejor. Entonces eso es algo en lo que digamos que yo he contribuido ahí un poquito. Y la forma en que lo he hecho esa es la misma simulación, pero en un dominio incluso más pequeño. Y lo que he tenido que hacer es coger esas salidas de esos modelos que son gigantes y escribir un código para identificar las burbujas, identificarlas, seguirlas, analizarlas. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que en algún momento empiezan a aparecer, a ponerle, esos circulitos son las burbujas que el código que yo escribí identifica. Dice como, aquí hay una burbuja y arranca a seguirlas luego por pedazos porque la cantidad digamos, de memoria que se requiere para hacer esto es muchísima. Tengo que cargar en la memoria RAM una cantidad de datos de variables. Y bueno, a partir de analizar todas esas que resultan ser miles de burbujitas en una simulación de esas, pues empezar a buscar propiedades de esas corrientes ascendentes. Entonces, eso en términos de lo que uno puede hacer con simulaciones, para esa pregunta específica, hay muchas más cosas que uno puede hacer con simulaciones también. La otra es observaciones. Entonces, otro trabajo que hice hace poco fue con imágenes de satélite. Entonces, estas son imágenes de satélite de ayer, de hecho, creo, sí, 9 de noviembre, en el infrarrojo. Entonces, estas imágenes básicamente lo que están viendo es la temperatura de lo que está emitiendo hacia el espacio. Entonces, entre más frío esté, pues son nubes más altas. Y en la escala de colores lo que está mostrando básicamente es lo que llamamos la temperatura de brillo. Entonces, donde hay nubes altas, son esos colores, ¿sí? Entre más altas, pues ahí va cambiando la escala de colores. Entonces, lo que hice fue coger 7 años de datos de imágenes de satélite cada 30 minutos, esto es un curvo de información, y procesar esas imágenes para identificar eventos de convección y seguirlos. Es decir, aquí hay un evento de convección, en la siguiente imagen, aquí sigue ese mismo evento de convección, en la siguiente, no, este ya es otro evento en otro lugar,
y hacer estadísticas de todos esos eventos de convección para mirar dónde ocurren, a qué horas ocurren, qué épocas del año, y a partir de eso pues entender ciertos patrones, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vemos para el caso de Colombia dónde es que tienden a ocurrir más eventos y hay unos puntos muy específicos donde como que son los hotspots de convección. En general pues ocurren en todas partes, pero hay unos lugares donde tienden a producirse más. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí empiezan a surgir preguntas interesantes que al final van a ayudarnos a entender mejor cómo funciona la convección. Entonces, aquí el lago de Maracaibo, por ejemplo, es un punto ahí clave donde siempre hay tormentas. Entonces, ¿por qué se forman allá? Pero aquí también a lo largo del Catatumbo, por acá, en esta zona aquí del Magdalena, el Bajo Magdalena, bueno, en el Pacífico. Esos son los puntos donde se generan. Este es el tamaño de esos eventos, porque hay eventos convertidos más grandes, más pequeños. Entonces, por aquí en el Pacífico ocurren unos muy grandes. En la Amazonía también, en la Orinoquía también ocurren unos muy grandes. ¿Cuánto tiempo duran? Entonces, los del Pacífico duran más de 6 horas ahí activos. Los de la Amazonía, en cambio, no. Son grandes, pero se disipan más rápidamente. Todo eso empieza a surgir una cantidad de preguntas de por qué y que le ayudan a entender cómo funciona finalmente. Y ahí, por ejemplo, surgieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, esto es mes a mes. Entonces, ¿dónde ocurren los eventos mes a mes? Es que hay una estacionalidad. Hay meses donde hay menos en un sitio, se van desplazando hacia el norte, luego otra vez hacia el sur. ¿A qué horas? Entonces, la distribución horaria. Entonces, estos colores es curioso porque uno puede identificar el mapa sin necesidad de pintarlo. Y es porque la convección ocurre sobre el continente casi siempre en horas de la tarde y sobre el océano de noche. Y hay una diferencia súper marcada, muy clara ahí. Entonces, por eso se ve marcada la costa a pesar de que no necesariamente es así. Entonces, y eso es lo que uno espera, porque el continente durante el día se calienta mucho más que el océano no tiene ese ciclo diurno tan fuerte. El continente sí, entonces al calentarse, pues ahí es donde se genera la convección en horas de la tarde. Pero curiosamente, fíjense que hay unos lugares donde sí hay convección nocturna aquí en Colombia sobre el continente, además del lago de Maracaibo, todo el Valle del Magdalena. Y eso es algo que pues todo el mundo sabe, pero nadie ha explicado por qué. ¿Qué es lo que forma esa convección nocturna en el Valle del Magdalena? No es obvio. Bueno, un trabajo que hice con un estudiante hace unos 2 años de maestría, la convección en la sabana de Bogotá. Aquí, pues no todos los días, pero en estos días casi siempre, el aguacero de la tarde. ¿Por qué se genera, cierto? ¿Por qué se genera en la tarde? ¿Qué tipo de predictores puede haber que puedan decir vuelva a llover o no? Hay uno que siempre todo el mundo dice, no, cuando hay vientos del oeste, ustedes han visto que cuando los aviones empiezan a aterrizar desde acá hacia el aeropuerto, a veces cae un aguacero. Entonces hay mucha gente que asume que esos vientos del oeste, porque eso quiere decir que los vientos normalmente aquí vienen del este, o sea, vienen de los cerros hacia el occidente, esos son los vientos alisios que predominan acá, pero cuando se invierten esos vientos, entonces tiende a generarse una tormenta. Y cuando se invierten esos vientos es cuando cambian el sentido de aterrizaje de los aviones y son esos vientos del oeste. Pero lo que encontramos, por ejemplo, es que no, que esos vientos del oeste en realidad ocurren casi todas las tardes, pero a veces sí llueve, a veces no, entonces no es realmente un buen predictor. Entonces hay otros predictores que pueden ser más útiles como la temperatura o el vapor de agua, sobre todo. Ese es otro tema interesante, que nosotros podemos medir la columna de vapor de agua que hay, digamos, sobre Bogotá, con estaciones GPS. Estaciones GPS que el Servicio Geológico tiene varias en todo el país, como 100, una cosa así. Esas estaciones GPS ellos las utilizan es para mirar cómo se está moviendo la corteza terrestre. Son unas estaciones muy precisas, pero que están fijas en un sitio mirando a ver si eso se mueve 1 milímetro para allá, 1 milímetro para acá en un tiempo. Pero esa precisión requiere también hacer correcciones con la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Entonces, a nosotros nos sirve saber exactamente esa corrección que ellos tienen que hacer, asociarla al contenido de vapor de agua y permite hacer un seguimiento con mucha precisión de cómo evoluciona el contenido de vapor de agua en intervalos de tiempo muy cortos.
Entonces, utilizando eso, hemos podido ver que realmente esa es una variable importante que no siempre se mide y que también puede ser muy útil para, digamos, identificar al menos una especie de alerta temprana de eventos extremos, por ejemplo, de precipitación. Bueno, y lo del Magdalena, para lo del Magdalena Medio, esto es con otro estudiante que acaba de entregar su tesis, encontramos que ese vapor de agua parece ser clave para explicar por qué es que las tormentas allá se dan en la noche y no en el día, que es lo que uno esperaría durante lugares continentales. Y lo que ocurre es que, como está en un valle, hay un efecto de la brisa, que se llama la brisa de valle-montaña, que en la noche tiende la brisa a ir de las montañas hacia el valle. Por alguna razón, que eso es lo que falta saber de dónde viene, hay un incremento en el vapor de agua desde varias horas o incluso días antes. Y ese aumento del vapor de agua incrementa esa brisa de la montaña en las noches. Y además, ese vapor de agua genera un calentamiento adicional durante la noche, que además se está olvidando. Porque digamos que no es fácil entender por qué se va a calentar más de noche cuando no hay radiación solar. Pero podría ser por efecto invernadero, por el vapor de agua. Hay una retroalimentación ahí entre el vapor de agua, la convergencia, porque el viento tiende a entrar aquí por el Valle del Magdalena, el viento predominante es del norte, y si a eso le sumamos que el valle se va cerrando hacia abajo, viene la brisa de montaña por aquí que se acentúa cuando hay más vapor de agua, genera más convergencia y generan eventos de convección en esta zona que es donde tenemos la estación GPS. Entonces, digamos que eso empieza a dar pistas de qué es lo que puede estar haciendo que allá tienda a llover únicamente de noche, a la medianoche, se caen los aguaceros. Entonces, bueno, y para todo eso uno necesita, no necesariamente simulación, pero sí mucho análisis de datos. Y análisis de muchos datos, para eso hay que programar también muchísimo para poder procesar los datos, ¿sí? Y pensar en formas de analizarlo, porque son cosas que no están ya desarrolladas y que uno mismo tiene que programar el análisis, por ejemplo, de todos esos cientos o miles de eventos de convección, hacer promedios entre ellos, mirar distintas variables, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí entonces les recuerdo que tenemos una maestría en meteorología aquí en la universidad que es muy apta para físicos. Allá, pues, no, digamos que ustedes podrían incluso desde el pregrado ver algunas de las materias que ofrecemos allá, que son materias de posgrado, pero que digamos que para los físicos podrían, los estudiantes de últimos semestres perfectamente podrían ver esas asignaturas allá ir preparándose si quieren entrar más adelante en la maestría y poder por ese lado, que pues digamos que tiene un potencial muy grande en términos de investigación, un poco lo que les mostré hoy, pero también en términos aplicados en la parte de pronóstico del tiempo, en la parte de análisis de variabilidad climática, cambio climático. Hoy en día aquí en Colombia se están buscando meteorólogos por todos lados y no hay. En la industria, en las aseguradoras, en el IDEAM, en el café, en Federarroz, en todas partes necesitan gente que sepa de meteorología, del clima, de tiempo atmosférico, que sepan trabajar con datos atmosféricos, datos climáticos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un campo yo creo que muy útil para el país y donde los físicos son digamos que son muy aptos para eso. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo tengo preguntas, pero para un Yo quería preguntar sobre la simulación de las nubes, Ajá. de Large Eddy Simulation. Pues, más que todo, ¿cómo y con qué se hace, no? Como, ¿qué métodos utilizan para hacer algo así? ¿Es Lattice-Boltzmann, es elementos finitos, es DNS? ¿Qué software existe? Digamos, esto es con un modelo que se llama el WRF, Weather Research and Forecasting Model. Es un modelo que utiliza mucha gente, y esto lo diseñaron en NCAR en Estados Unidos. Y es un modelo que están constantemente actualizando.
Utilizan principalmente diferencias finitas para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, pero además de eso hay detrás hay un montón de parametrizaciones, ¿no? Entonces, en este caso, uno apaga varias, la de conducción, por ejemplo, la capa límite, que es la, digamos, influencia en la capa superficial, porque aquí ya se puede simular directamente. Pero digamos que son los mismos modelos. Por ejemplo, aquí estuvo Torsten, ¿cierto? Hace un par de semanas. Él seguramente utiliza este mismo modelo para hacer sus simulaciones regionales de pronóstico del tiempo. Es el mismo modelo. Solo que uno cambia el dominio y apaga algunas parametrizaciones, cambia algunos parámetros por ahí, pero es el mismo modelo. Okay. Pero, o sea, es que estos son modelos realmente gigantes que tienen. Yo creo que no hay nadie que conozca en detalle cómo funciona todo el modelo. Que cada quien conoce un pedacito y lo acopla con otros. Esa es, digamos, es la desventaja de eso. A mí me gusta utilizarlos más en este tipo de configuraciones, como más idealizados, porque pues digamos que le permite a uno aprender un poco más. Con los otros son muy útiles para tratar de hacer pronósticos, pero ahí uno los tiende a utilizar más como una carne. Y, por ejemplo, para estas simulaciones, te escuché mencionar las mismas condiciones de frontera, más o menos qué condiciones uno... En este caso, como es una simulación idealizada, uno lo que hace con las condiciones de frontera es que sean periódicas. Periódicas hacia los lados. En la superficie sí hay unas condiciones de frontera que uno le pone, digamos, puede ser, en este caso no era océano, normalmente uno estas a veces hace sobre el océano, entonces con una temperatura constante en la superficie. En este caso es una superficie continental, entonces uno puede especificar como flujos de calor sensible que van variando con la hora del día para, digamos, simular un calentamiento diurno. O sea, explican condiciones sobre la temperatura, sobre el flujo de calor, no necesariamente sobre el flujo de frío, digamos, para las ecuaciones de Navier-Stokes. Claro, como la superficie digamos, es como cerrada, ¿no? Es como una superficie, sí, es como la superficie del suelo. En el océano lo que habría es entonces evaporación, y puede haber transferencia de momentum si uno tuviera un modelo del océano abajo que también estuviera forzado por el viento, pero ya eso sería otra configuración distinta. Bueno, me surge la duda, y es que cuando uno soluciona Navier-Stokes, usualmente la presión es una cosa ahí que uno no quiere. Entonces uno hace todos los flujos sabidos y por haber para ignorar la presión. Pero acá yo supongo que la presión es un parámetro muy importante. La presión aquí es una de las variables que hay que solucionar. ¿Cómo manejan la presión y qué condiciones le ponen? ¿No? Porque uno, digamos, coge una simulación y dice Newman cero en la presión en todos lados y se acabó. Pero yo creo que acá eso no se puede hacer. No. Entonces, ¿cómo la manejan? Bueno, de hecho, normalmente aquí utilizamos la presión como una coordenada vertical. Se cambian, las ecuaciones se escriben en coordenadas isobáricas, y entonces en vez de, se hace un cambio y en vez de pronosticar la presión es una coordenada vertical, y lo que se pronostica es lo que llamamos la altura geopotencial, que es como si fuera el Z. Y esa altura geopotencial entonces va variando con la presión. Pero es clave porque la fuerza fundamental más importante que hay en la atmósfera es la fuerza de gradiente de presión, las diferencias de presión. Entonces, para poder determinar lo que uno quiere encontrar finalmente son variables como la velocidad del viento. Los componentes X y Y de la velocidad del viento y la velocidad vertical si tiene suficiente resolución para eso. Y esas entonces uno lo que hace es encontrarlas en coordenadas de presión. Entonces, sí, no sé si eso... No me quedó tan claro. Relacionan, o sea, ponen la presión como la coordenada. Como la coordenada. Y la relacionan con la altura a la que debería estar esa presión. Porque hay una cosa que es el balance hidrostático, que es el que me dice, pues hay como está la gravedad
ahí, ¿cierto? Todo el tiempo. Esa es la clave, digamos, tal vez la diferencia con las otras pues, simulaciones, no ignora la parte de la gravedad, pero la gravedad aquí es fundamental y impone un balance donde la columna de aire está en balance con la gravedad, o sea, hay un gradiente de presión en la vertical que tiene que equilibrar el peso de la columna. Y eso determina pues, justamente cómo cambia la presión con la altura de una columna que está en equilibrio, que está ahí quieta sin que se colapse por su propio peso. Entonces la diferencia de presión tiene que compensar el peso. Y eso es lo que permite que uno utilice la presión como coordenada vertical. Porque uno sabe que funciona realmente como coordenada vertical, que la presión siempre disminuye hacia arriba. Cambia ligeramente porque hay pequeñas variaciones en la presión y esas son las que están asociadas a pequeños movimientos. Entonces ahí al hacer ese cambio se vuelve, digamos, lo que tienes una superficie isobárica, por ejemplo, de 500 hectopascales. Esa superficie no es totalmente plana, no es una superficie horizontal plana, sino que tiene sus valles y montañas. Y esos valles y montañas son los que me los va a dar la altura geopotencial. Es un cambio variable, simplemente. Pues te voy a preguntar, estos modelos de simulación solo tienen en cuenta el vapor del agua, ¿cierto? Pero también el agua líquida. Sí, pero o sea, tienen agua y vapor de agua y agua líquida, ¿cierto? Y agua en estado sólido también. Pero La microfísica, todo está. hay simulaciones que tengan en cuenta de más gases, porque al final la atmósfera tiene más gases. No, también, estas normalmente, sobre todo cuando se hacen a escala climática, entonces hay que incluir ahí el CO2, hay que incluir el ozono, hay que incluir los otros gases que son minoritarios. Sí, también. Eso igual afecta en También, temperatura, presión, claro. todo lo demás. Claro. Eso. Bueno, antes de que lleguen los números, ¿hay preguntas en el chat? No sé. Alguien, mira, vamos a ver. No veo preguntas en el chat todavía. No, ¿alguien tiene preguntas de los que están conectados? Entonces, bueno, entonces antes de que alguien... Antes, preguntas. Una, ¿cómo son las heladas? ¿Cuándo hay inversión técnica? Por ejemplo, en ese mapa que mostrabas así de todas las supercolumnas y la temperatura de 45 grados. Bueno, ¿cómo se produce la inversión técnica? Bueno, eso es, digamos, las heladas, y sobre todo, digamos, aquí en la sabana de Bogotá, normalmente ocurren cuando está muy despejado, ¿no? En esos meses de enero, febrero, que está muy despejado en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pocas nubes, poco vapor de agua en la atmósfera. Durante la noche la superficie se enfría muy rápidamente por radiación. O sea, emitiendo radiación y no hay suficiente, digamos, atmósfera, suficiente vapor de agua, nubes que absorban y permitan esa radiación infrarroja. Entonces la superficie se empieza a enfriar muy rápidamente, pero el aire que está un poquito más arriba no se enfría tanto, porque el aire no es tan buen emisor de radiación infrarroja. Entonces se enfría la parte de abajo, entonces ese perfil de temperatura que teníamos ahí. Esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este punto aquí abajo se empieza a enfriar y a veces se forma una inversión térmica. Alcanza a enfriarse más que el aire que está arriba. Entonces, por un lado se forma la helada que es puro en la superficie, que se enfría tanto, y además el aire más abajo termina estando más frío que el aire de arriba. Y a veces esas inversiones se forman un poquito más arriba, pues ahí sí ya depende un poquito de la circulación también. A veces llega una masa de aire más frío por aquí y entonces se enfría. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver una pequeña inversión térmica de pronto en este pedacito, a los 700 hectopascales del 6 de noviembre. Que este pedacito alcanza, aquí está un poquito más frío que aquí. Alcanzó a generarse esto, seguramente porque pues, tiene que ver a veces la humedad también, la misma humedad puede, digamos que puede haber aquí una capa húmeda o la neblina misma
emite radiación y enfría la capa donde está la membrana de encima. Por lo general es por radiación que se forman las inversiones térmicas y pues sobre todo en estos lugares y las heladas. O sea, si hay suficiente humedad sobre la superficie, no hay nada. Pero tiene que, o sea, que haya suficiente humedad en la atmósfera encima, que, Sí. que genere, digamos, un efecto invernadero que mantenga la temperatura abajo sin que se enfríe tanto. O sea, pues sí, siempre he tenido el pálpito de que si no tuviera árboles alrededor del cultivo o el cultivo, entonces evitaría las... Probablemente sí, porque el árbol yo creo que ayuda también por mantener la radiación infrarroja. El árbol mismo también está bien. Ah, Yo creería que sí, pero pues claro, depende también de la extensión sí, y o sea, otras cosas. eso sería una simulación de cuánto por cuánto por cuánto. O sea, ¿cuáles son los aspectos que llaman electromecánica y biofísica? ¿No? Pero cuando todo es pura física, Claro, para tener en cuenta. uno podría pensar en hacer una simulación pues, digamos, con muy alta resolución en un área de 1 kilómetro por 1 kilómetro, por ejemplo. Sí, Y ahí lo importante sería como las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, que le ponen uno si hay flujos de aire que está entrando a ese dominio, ajá, sí. de dónde viene ese aire, si es aire más frío, más cálido, y el perfil vertical de temperatura y humedad. Eso sería la clave. ¿Qué? Y la vegetación, ¿cómo lo Y la sabes? vegetación, entonces habría que sumarle la parte de la vegetación. Debe haber gente que lo ha hecho, pero no sé. Claro, el problema de la microfísica es que eso siempre hay que parametrizarla, porque es, digamos, cómo se forma la neblina, esas gotitas de agua que son de nanómetros. Esa parte para lograr, si uno quisiera simularla directamente, tendría que ir ya a un dominio. Sí, me entendiste. Ok. Sí, porque es que siempre he pensado que sí, o sea, primero hay que saber si se establece, si existe la migración o no. Pero si existiera, eso sería un incentivo para tener ganancias como facilitar la también. Claro, ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ahí los campesinos estarían de acuerdo. Pero entonces, eso es una, sí, entonces esa es una cosa, por ejemplo, que siempre que yo trabajo. Ahora, una segunda pregunta. Nadie, tú eres el duro condición. Simulando la sensación térmica de los procesos arquitectónicos, sí, lo hemos llegado a, pues, a la conclusión de que pues, la temperatura de globo, aquí lo mide con un glómetro, con un termómetro de con un glómetro de 15 centímetros que reproduce la cabeza, con un termómetro en la mitad. Entonces es prácticamente el promedio entre la temperatura radiante, o sea, lo que se calcula por el equilibrio de radiación. Sí, igual que lo que mostraste con el sol, pero para este caso tienes la radiación infrarroja que llega a las paredes, la radiación visible que se encuentra por las ventanas o algo y la cosa liberal, ¿sí? Y entonces esto se calienta hasta que la potencia que emite la potencia de esa es la temperatura radiante. Y la otra es la temperatura del aire. Y la temperatura del aire es la que entonces va a sentir el efecto de la conducción, ¿no? Y también puede ser que fríe un poco las paredes y todo eso. Pero entonces, ¿cómo, digamos, cuál sería el modelo más sencillo, más mínimo que uno pudiera hacer si uno dice, por ejemplo, tengo una abertura arriba de acá, ¿sí? Tengo la temperatura de todas las paredes y todo eso, y tengo aquí una ventana abierta, ¿sí? ¿Cómo puedo yo estimar, por ejemplo, cuál es la velocidad que está saliendo, cuál es el flujo de masa, digamos, de este volumen de control, ¿no? Y que me pudiera permitir predecir la temperatura del aire y con convicción. Bueno, yo creo que habría que hacer como un modelo, discretizar el espacio en, no sé, ya 10 centímetros, algo así, Sí. para poder modelar el flujo y poderle dar muy bien las condiciones de frontera de las paredes, de la ventana, digamos, cómo es el flujo en la ventana, sería una condición de frontera que habría que imponer, ¿cierto? O al menos una temperatura para que el modelo mismo pudiera
de alguna manera determinar un viento, un desplazamiento del aire, algo así. Pero no hay alguna cosa que uno pueda decir, por ejemplo, aquí la temperatura es tanto, pero la temperatura es tanto, entonces yo esperaría que por esta ventana el flujo fuera tanto. Pues uno podría hacer me imagino que una estimación, Sí, así tú eso. una estimación gruesa, simplemente casi que a mano, con tener la ley de la termodinámica y ya, como encontrar una diferencia de densidades a partir de asumir que están, digamos, a la misma presión, pero distinta temperatura, y esa diferencia de densidades que generará una aceleración. Uno podría hacer ese, digamos, ese cálculo casi que a mano, Ok. yo creo. Sí, 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 simplemente a partir de una diferencia de temperatura. Ok. Pero no sé, imagino que los ingenieros tendrán algo más sofisticado. No te imaginas también. No, o sea, de pronto hay algunas cosas, eso sí no los conozco, de pronto los Roberto Martínez y cálculos ¿de qué? De análisis dimensional, ¿no? Que no pueda, pues, no hay ni más, o sea, sí, lo único que quieren es poder alguien y todo. Y si se simula un poquito de afuera, entonces la ventana no es una frontera, sino es parte de la ecuación. Y yo sé las condiciones para operar. Y digamos, esta es la frontera, y acá está la ventana, y acá está el cuarto. Y de pronto así no haya que matarse la cabeza pensando cómo es el flujo, sino que la ecuación misma ya lo dé, pues un Navier-Stokes con densidad y temperatura variable. Podría ser, pero digamos, lo ideal sería tener una fórmula gruesa, ¿no? O sea, una cosa que sea simplemente un balance de energías y que de ahí uno pueda ir de diferencia de densidades, una cosa que uno pueda deducir como una velocidad, y con una velocidad, entonces un volumen que está entrando de entrada con cierta energía, ¿no? Que lleva el volumen que sale, y con eso decir, mire, la cantidad de energía que hay aquí en el aire contenido, ¿sí? Está entrando tanto, le está saliendo tanto, entonces la temperatura debe ser tanto, ¿sí? O le está entrando por radiación también, aunque muy poco, ¿no? Porque el aire casi no absorbe. Sí. Entonces es eso, pero sí, la forma de compararlo, porque ver si esa cosa funciona, tiene una simulación hecha sí. Bueno, también se podría hacer eso, como dejar un hueco, ponerle una temperatura acá, y ver el flujo en medio, y de ahí sacar. Sí, o también, por ejemplo, digamos, si se encuentra una nueva silueta, poder comparar contra una simulación para ver si dice más o menos. Sí. Y de pronto con predicciones. Ajá. Sí. Bueno, y la tercera cosa, ¿sí? Es que, pues, ahorita les mostraste la simulación que existe de las nubes. Pero cada vez que lo veo una vez, yo me la paso viendo las nubes, ¿no? Supongo que no son claras. Entonces, como que tú ves la forma de las nubes. Y yo siempre he pensado cómo, o sea, qué versiones hay entre las formas de las nubes que uno ve cuando está en la nota. Y no solamente de clasificación de cielo, digo, uno está en el proyecto. La pregunta es, ¿sería posible a partir de la forma de la nube poder inferir cuáles son las burbujas de convección que hay dentro? Sí. De hecho, por ejemplo, pues esas nubes, esos cúmulos, Sí. Cuando están creciendo, tienen como una textura que es distinta a cuando ya se están disipando. Entonces, y uno puede identificar eso a partir de los cúmulos, ve como que tienen unos bordes más definidos y que tienen como esa forma así de coliflor más clara, normalmente están creciendo. Y ahí están las burbujas empujando. Y uno ve esos redondeles así, son como las burbujas empujando. Pero una vez las burbujas como que pierden flotación, pierden esa fuerza, entonces como que se empieza a volver más difusos los bordes de la nube. Y cuando llegan a una capa de inversión, por ejemplo, entonces se frenan y se abren. Entonces también indica, uno puede ver eso en la forma de la nube.
Y cuando son, digamos, nubes que van sobre la montaña, entonces también tiene como otra textura distinta, no tienen corrientes verticales tan intensas. Las velocidades verticales son una de las cosas más importantes que hay y de las más difíciles de entender y de estudiar y de medir. Entonces, por ejemplo, hay estudios que tratan de ir a medir esas corrientes verticales, pero no se pueden meter en las corrientes más intensas porque acaban de correr avión. Entonces, tratan de mirarlo por ejemplo, con simulaciones. ¿Qué valores de velocidad vertical realmente pueden ocurrir ahí? No, puede haber 50 metros por segundo. Pero es que no, es imposible. Y medirlos con radares a veces se pueden medir más o menos, pero sí es difícil lograr apuntarle al punto donde está la corriente vertical porque son muy puntuales. No nos tengo una corriente, entonces nadie muy grande, sino unas por ahí que también. Entonces, bueno, pero sí, definitivamente las nubes como que de alguna manera son un trazador de lo que está ocurriendo dinámicamente. Pero las nubes podrían mostrar dónde hay corrientes verticales y ¿sí? Sí, sí, de hecho, pues eso es lo que se hace con los radares. El radar lo que ve es las partículas grandes. Entonces, de las gotas de agua o los cristales de hielo. Y a partir de cómo se están moviendo esas gotas de agua y los cristales de hielo, entonces se puede estimar qué está haciendo el aire ahí detrás. Ah, ya. Son radares Son radares dobles. Cuando miran eso. Listo, ya, no sé si alguien más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por acá? Parece que no. Podemos miremos el radiosondeo de hoy rápidamente. A ver si ya está disponible. Hoy es que hoy es 10. Vamos a intentar hacer montar. Sí, entonces, sí, los que estén interesados, podemos tener una carta de inscripción, ¿no? Que todos los que están interesados en parte de su giro, yo sea hermano, sí, los que vuelvan, pues los metemos. Eso se renueva cada 6 meses. Sí. Ahí está el radiosondeo de hoy. O sea, porque ese es el de las 7 de la mañana. Espérense, lo comparto acá. Porque estoy compartiendo la otra. Exacto. Con todo usted se lavaron, ¿o no? ¿Ah? Con todo usted se lavaron cuando fueron a almorzar, ¿no? Estamos ejemplos. Desde que hago visita y se soltó una grosera que pensé que no. Qué bueno. Sí, aquí lo que estamos viendo es que primero está muy húmeda toda esta columna. Si se acuerdan que en la otra había una capa aquí donde la temperatura rocío se iba por allá. Sí, aquí están pegaditas las dos. O sea, está prácticamente saturado el aire en toda la columna hasta por aquí arriba. Sí, hay mucha humedad, mucho vapor de agua. Y está, claro, este es el de que hay una inversión térmica en el primer nivel. Este es el punto más bajo y el siguiente, un poquitico más arriba, está más caliente. Hay una pequeña inversión. Sí. Pero digamos, este ascenso teórico de la parcela está muy parejo con esto. A medida que la temperatura empieza a aumentar, esto se va a ir por acá y el resto se va a mantener muy parecido. Entonces, muy probablemente va a haber mucha energía disponible para esa convección. De ahí a que ocurra. Digamos que es muy probable, porque estamos en la temporada de lluvias, está muy húmedo, los vientos están relativamente débiles, es lo que uno ve con esas barbas de viento. Hay bastante vapor de agua en toda la columna, 24 milímetros de... Es probable que vuelva a llover, pero digamos que yo creo que lo que uno tiene que aprender a hacer de meteorólogo es no caer en la tentación de dar un pronóstico muy preciso. Sobre todo aquí en el trópico, porque ustedes vieron esos videos, o sea, saber dónde y a qué horas va a llover es imposible, realmente. Es un sistema muy caótico cualquiera. Incluso con esos modelos de caja negra,
que funcionan muy bien, pues para que pudieran funcionar determinísticamente como uno quisiera, necesitaría unas condiciones iniciales y de frontera muy precisas y muy buenas que no existen, son imposibles de tener. Entonces uno solo puede tener como una idea general y ya, pero no pretender llegar muy lejos con eso, en términos de pronóstico de tiempo así muy específico. ¿Qué tanto calienta el aire y la radiación? O sea, digamos, que la radiación atraviesa, la radiación visible llega acá y la radiación infrarroja tiene que calientar la visible. La radiación infrarroja es la que calienta por el vapor de agua principalmente y el CO2. Ah, ok. Porque son los que tienen esas barras de absorción en el infrarrojo. El nitrógeno, el oxígeno, más bien muy poco. Sí. Por eso es como más o menos como el 80% de la radiación que le llega a la atmósfera se absorbe de la radiación infrarroja. Claro. Pero principalmente por vapor de agua y CO2. Y bueno, metano también. Pero el mayoritario es el vapor de agua. No. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bueno. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Aquí me voy a desconectar de una vez.